ese fuerte, pero fuerte aplauso al Señor, hermanos. Qué bendición es poder saludarles a todos y cada uno de los que hoy se han tomado el tiempo para estar aquí en la casa de Dios, hermanos. Es un honor, un privilegio el poder saludarles. Y antes de despedir a los niños, hermanos, yo estoy muy contento. Quiero dar gracias a los de la alabanza, a los levitas. Vamos a darle un aplauso al Señor, hermanos, por ellos. Gracias, hermanos, a todo el personal que siempre, hermanos, siempre está dispuesto con un corazón, hermanos, un corazón dispuesto a ayudar en la obra del Señor, hermanos. A todos aquellos que hacen limpieza, todos, hermanos, los que están allá afuera trabajando para la obra del Señor. Gracias a todos. Hermano, le quiero dar la bienvenida a Cani Montes, que está hoy con nosotros, hermanos, ¿verdad? Y Consuelo, ¿crees que es Consuelo? Si no me equivoco, con Consuelo Díaz. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga grandemente. Es un honor poderlos tener aquí con nosotros y bueno, estamos contentos y es un gran privilegio. Así, hermano, mira, le voy a pedir a los niños que tienen ya sus clases, hermanos, pueden pasar, vamos a pasar a sus clases. Y yo le quiero dar gracias a Dios, hermanos, por también los del sonido, hermanos, que siempre están allá atrás, hermanos, haciendo todo lo que es posible, hermanos, para tener una mejor, ¿verdad? Un mejor servicio en todas las áreas. Les quiero pedir perdón, hermano. La semana pasada creo que estuvimos teniendo problemas, hermanos, ¿verdad? Del internet, y no se pudo programar el servicio del domingo pasado, pero creo que hoy ya estamos bien, hermanos, y gracias a Dios, gracias a mis hermanos allá atrás. Y ahí donde estás, hermanos, vamos a orar. ¿Cuántos me van a ayudar a orar, hermanos? Porque mira, mi amado hermano, cuando tú y yo oramos antes de la palabra, lo que estamos haciendo es diciéndole a Dios: Señor, hoy estoy aquí con un propósito, y el propósito eres tú, Señor. El propósito por el cual yo estoy aquí es porque yo necesito de tu palabra. ¿Cuánto necesitas de la palabra de Dios? Cuando tú oras al Señor, hermanos, tú le estás diciendo al Señor básicamente: Señor, aquí estoy. He dejado todo atrás. Me he desconectado de responsabilidades que tengo, porque todos tenemos responsabilidades, pero tú le estás diciendo a Dios: este es tu día, Señor. Este es un día, Señor, que yo he dedicado para ti, Señor. Hoy aquí estoy, háblame. Vamos a orar, inclina tu rostro y todos vamos a orar. Ayúdame a orar. Pídele a Dios ahí donde estás, que esta palabra toque no solamente tu corazón, no solamente que hable a tu vida, pero si aquí tú tienes hijos, si aquí tú tienes hijas, papá, mamá, pídele a Dios que hable al corazón de tus hijos, de tus hijas. Que no sea solamente otro servicio más, sino que sea un encuentro personal con tu Creador. Que tus hijos puedan tener ese encuentro personal con nuestro Creador. Que pueda haber sanidades a través de la palabra de Dios. Que ataduras puedan ser rotas hoy en esta mañana a través de la poderosa palabra de Dios. Que hoy sea el comienzo, el inicio de una vida nueva en los corazones, en las mentes. Amado Dios Todopoderoso, te damos gracias primeramente, Señor, por la vida de cada uno de los que hoy están aquí, Señor. Bendice sus vidas, Padre amado. Fortalécelas cada mañana, Señor. Hoy nos hemos reunido aquí, Señor, con un solo propósito y como un solo pueblo, Señor. Señor, el propósito eres tú, Espíritu Santo, que te necesitamos, Señor, que sin ti no podríamos seguir adelante, Señor. Hoy queremos, Señor, y necesitamos escuchar tu voz, Padre. Tú que conoces cada corazón, cada necesidad, Señor, sabemos que tú hablarás a nuestras vidas, Señor, y que tú obrarás conforme, mi Dios, el corazón y la necesidad de cada persona, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, en tus manos nos ponemos, mi Dios. Y la iglesia del Señor dice: amén. Puedes tomar tu asiento, mi amado hermano, hermana que estás aquí. Mira, y abre tu Biblia en el libro de Lucas. Lucas capítulo 5, hermanos. El Señor nos va a estar hablando a través de este pasaje bíblico en Lucas capítulo 5. Y mientras tú lo buscas, hermanos, yo simplemente me adelanto un poquito y te doy una breve resumen de lo que está aconteciendo aquí.
Aquí, mi amado hermano, es la área en la palabra de Dios donde nos habla acerca de un milagro muy grande que sucedió. Un milagro que aconteció, hermanos, muy grande, y es acerca de la pesca milagrosa que muchos lo tienen conocido, lo conocen como la pesca milagrosa. Pero este pasaje va mucho más allá que simplemente una pesca milagrosa. Y vamos a ver aquí, mi amado hermano, cómo aquí es el inicio donde un hombre, hermanos, que hizo historia en la Biblia. Un hombre, hermanos, que cambió vidas y sigue cambiando vidas en la historia de la palabra de Dios. Un hombre, hermanos, que está aquí, que por medio de este encuentro personal que tuvo con Jesucristo, la vida de este personaje aquí, hermanos, cambió para siempre. Su vida, sus acciones, mi amado hermano, su testimonio, todo lo que él hizo, hermano, y hizo después de esto, cambió para siempre. Y estoy hablando de un hombre llamado Pedro, mi amado hermano. Mira, déjame decirte, mi amado hermano, que aquí Pedro, hermanos, fue el inicio del ministerio de Pedro, de muchos más hombres, pero me quiero enfocar en Pedro. Aquí fue, mi amado hermano, donde la historia nos cuenta que Pedro estaba aquí, hermanos, en un mar, hermanos, ¿verdad? En el lago de Genesaret. Y él estaba allí, hermanos, estaba ya levantando sus cosas, estaba ya lavando sus redes después de toda una larga noche de labor. Y él, hermanos, ya se estaba preparando para, me imagino, para irse para su casa, lavando las redes para volver a alzarlas. Y aquí fue donde se aparece un hombre llamado Jesús. Un hombre que nos dice la palabra de Dios que Jesucristo iba pasando por allí, por ese lugar. Lucas capítulo 5 versículo 1 dice de esta manera. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, mira lo que dice: el gentío se golpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Wow. Dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido, dice que los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen y les ayudaran. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciéndole: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Wow. Qué poderosa palabra, mi amado hermano. Mira, y quiero que entendamos algo bien poderoso. Aquí, mi amado hermano, mira, por medio de un milagro, hermanos. ¿En cuántos de nosotros Dios ha hecho milagros en nuestra vida, mi amado hermano?
¿En cuántos, mi amado hermano? Mira, no tengas, mi amado hermano, no tengas temor, no te sientas avergonzado, hermano, de decir: Cristo ha hecho un milagro en mi vida. Hermanos, yo te voy a decir bien claro, mi amado hermano, un milagro que Cristo hizo en mi vida es que me rescató a mí, mi amado hermano. Me rescató a mí, mi amado hermano, en el 99. Fue donde Cristo me rescató del alcoholismo, de las drogas. Me rescató, hermanos, de una vida desperdiciada que yo vivía. Cristo me levantó y me sacó de ese lodo cenagoso. Me sanó, hermanos, me liberó del alcoholismo. Restauró mi matrimonio, restauró mi familia. ¿Qué más puedo pedirle a Dios, mi amado hermano? Y vemos, mi amado hermano, mira que un milagro que fue realizado aquí, mi amado hermano, en este momento. Un milagro que fue realizado, hermanos. Así inicia el ministerio al servicio de Dios en la vida de Simón, con un milagro. Más pronto podemos ver que ya no sería su nombre llamado Simón, sino que sería llamado Pedro. Y yo, mi amado hermano, te quiero decir, mira, prepárate, iglesia. Preparémonos, iglesia, porque aquel, mi amado hermano, aquel que en aquel día se subió en la barca de Pedro para realizar un milagro. Muchas gracias, mi hermano. Para realizar un milagro tremendo. Aquel que en aquel día iba pasando por ese lago. Aquel que un día fijó sus ojos en un hombre llamado Simón en aquel tiempo, porque hasta el nombre también le cambió. Pero aquel que un día pasó caminando, hermanos, por las orillas de ese lago, donde vio, hermanos, y los ojos del Señor se enfocaron en esos pescadores. Aparte de que una multitud los seguía. Una multitud los seguía. Pero a pesar de la multitud, Jesús, mi amado hermano, pudo captar el proceso que estaba pasando Pedro y sus compañeros. Y allí, mi amado hermano, déjame decirte, mira, dice la palabra del Señor que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpeaba, hermano, se agolpaba por oír. Mira, uno de los primeros puntos que tengo aquí, hermanos, bien importantes. Mira lo que estaba la gente allí. ¿Qué es lo que la gente quería? La gente se agolpeaba, hermanos, para estar cerca de Jesús. Hermanos, era un gentío que dice que lo agolpeaban. Me imagino que casi lo empujaban a Jesús, casi lo tumbaban, porque toda la gente quería estar, hermanos, cerca de Jesús. Prácticamente se peleaban por ser los primeros, para estar cerca, para estar a un lado, por caminar con Jesús. Qué hermoso sería que tuviéramos ese deseo nosotros, de siempre caminar, hermanos, bajo la presencia de Cristo, en la presencia del Señor. Pero mira, mi amado hermano, ellos no solamente se conformaban con estar en la presencia de Dios, de Jesús, pero mira lo que ellos deseaban. Decía que, hermanos, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Wow. ¿Cuántos vienen con ese deseo de oír la palabra de Dios? Yo quiero decirte, mi amado hermano, prepárate, iglesia. Prepárate, iglesia, porque hermanos, porque aquel que en aquel día se subió en la barca de Pedro, hermanos, hoy en esta mañana está aquí, mi amado hermanos. Y yo siento en mi corazón y en mi espíritu, mi amado hermano, que hoy la historia de alguien va a cambiar, mi amado hermano. Así como la historia de Pedro, de Simón, cambió para siempre. Siento en mi espíritu que la historia de alguien que viene buscando a Cristo, hoy tu historia va a cambiar, iglesia. La historia de alguien va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? La historia de alguien tiene y necesita cambiar, mi amado hermano. Hoy la historia de alguien va a cambiar. Vas a conocer el poder de Dios en tu vida. Vas a entender el por qué las cosas suceden como suceden en tu vida. Mira, mi amado hermano, vemos que aquí la palabra de Dios, hermano, nos relata la palabra de Dios. Y estos eran hombres pescadores, hermanos, de experiencia. Todas, no es que eran pescadores, hermanos, que no sabían lo que estaban haciendo. No, eran pescadores de toda la vida. Pero sucedió, mi amado hermano, que en esta ocasión
Ellos dicen que toda la noche estuvieron trabajando. Toda la noche, mi amado hermano, sin dormir, luchando por llevar a casa pescado. Ese era el negocio de ellos, para vender, para el sustento. Y toda la noche trabajaron. Y amaneció, hermanos, y dice la palabra de Dios que no saben por qué razón, pero en esa ocasión ni siquiera un solo pescado pudieron atrapar. Imagínate este grupo de personas, hermanos, tempranito por la mañana. Me imagino que estaban pensativos diciendo: hoy no sacamos ni siquiera para comer. Hoy ni siquiera vamos a llegar a casa, ni siquiera con el alimento del día para nuestros hijos. Y estaban allí, hermanos, pensativos. Quizás estaban ahí tristes, quizás estaban decepcionados, pero estaban limpiando sus redes para irse ya a casa. Y déjame decirte, mi amado hermano, una cosa. A veces no entendemos por qué las cosas suceden como suceden, mi amado hermano. A veces no entendemos. Pero hoy, hermanos, vamos a entender, hermanos. Vamos a entender, hermanos, ¿verdad? Por qué a veces las cosas suceden en nuestras vidas como suceden. Y mira, mi amado hermano, aquí nos dice la palabra de Dios que en este llamado que Jesús le hizo a Pedro, mi amado hermano, Dios llamó a Pedro, hermanos, en un momento donde él estaba, se puede decir que deprimido, triste, cansado, trabajado. Pero así es Dios, mi amado hermano. Podemos ver cómo Dios le hizo un llamado a Ezequiel. A Ezequiel le hizo el llamado cuando Ezequiel, hermanos, estaba en el cautiverio. Dios llama a Pedro en medio del cansancio, en medio de una derrota, de frustración, en medio de un fracaso. Dios llama a siervos y a siervas en medio de situaciones como esas. Jesús le dijo: Simón, de hoy en adelante. Cuando llamó a Pedro, hermanos, es como diciéndole: ¿sabes qué, Pedro? Y le empezó a decir: Simón, de hoy en adelante tu vida va a cambiar. De hoy en adelante, Pedro, le dijo: Simón, yo te prepararé para que mi poder esté sobre ti, Pedro. De hoy en adelante no te sostendrás a través de los peces, sino a través de mi palabra, Pedro. De hoy en adelante tu nombre cambiará, tu vida cambiará, tu vida cambiará. Y tenemos que tener ese tipo de fe, mi amado hermano, de que nuestra vida en Cristo necesita y va a cambiar, mi amado hermano. Que mientras estemos en la presencia de Dios es necesario, hermanos, y nuestra vida debe de cambiar, mi amado hermano. Mira, mi amado hermano, yo sé que quizás tú no eres profeta, quizás yo no soy profeta, pero tú sí le puedes profetizar por fe al que está sentado a un lado tuyo. Y dile a tu vecino ahí donde está: hoy tu vida será diferente, hoy tu vida va a cambiar por la palabra de Dios. Casi nadie se atreve a decirle a su vecino eso. Me gusta esa fe que tenemos. Tu vida va a cambiar. Jesús llega a la vida de Pedro, hermanos, en un momento difícil. Esa es la especialidad de Dios, mi amado hermano. Esa es la especialidad de Dios. Mira, quizás tú estás pasando por momentos difíciles. Quizás tú estés pasando por enfermedades. Quizás tú estés pasando por muchas cosas, mi amado hermano. Pero yo quiero decirte en esta mañana, mi amado hermano, que esa es la especialidad de Dios. Él llega en tus peores momentos, mi amado hermano, porque quiere probarte a ti, que en esos momentos donde ya no hay esperanza para tu vida, que en esos momentos donde ya no hay esperanza para tus hijos, allí es donde Él entra, donde todo está de lo peor, porque Él quiere mostrarte que bajo su poder y bajo su presencia las cosas cambian, porque cambian, mi amado hermano. Las cosas mejoran. Ese es Dios. Ese es Dios, mi amado hermano, que a donde Él llega, que a donde Él entra, deja bendición, trae transformación, trae libertad, trae sanidad, trae restauración, mi amado hermano. Y yo me pregunto, mi amado hermano, mira, Jesús entró a la barca de Pedro. Cuando Jesús entró a la barca de Pedro, mi amado hermano, déjame decirte que las cosas cambian.
Jesús allí entró a la barca de Pedro. Habrá alguien aquí en casa, habrá alguien que desee que así como Jesús entró a la barca de Pedro, que Jesús también entre a tu hogar, que Jesús entre a tu vida, que Jesús entre, mi amado hermano, a tu trabajo, a tus negocios, que Jesús entre en todo lo que tú hagas. Yo tengo un deseo ferviente en mi corazón, mi amado hermano, que alguien, hermanos, tome y crea esta palabra de Dios, que Dios quiere entrar a tu casa, que Dios quiere entrar a traer sanidad a tu casa, a restaurar tu matrimonio, que Dios quiere volver a traer a tus hijos a sus pies, mi amado hermano. Dios quiere entrar a tu casa. Ese es el deseo más grande que hay en mi corazón. Que tu hogar sea restaurado, mi amado hermano. Que aquellos hijos a los cuales todo mundo critica de tus hijos, que son unos hijos perdidos, que no son buenos para nada, que esto, que el otro, ¿sabes qué? Yo deseo de mi corazón que llegue el día pronto donde Dios les va a comprobar lo contrario. Le va a decir: aquellos que tú criticabas hoy están sirviéndome a mis pies. Esperar lo nuevo de Dios en la vida de nuestra familia, mi amado hermano. Declara a tus hijos ahí donde estás. Decláralos unos levitas del Señor. Decláralos unos predicadores de su palabra. Porque lo que tú declaras con tu voz, con tu lengua, teniendo fe, hay poder allí, mi amado hermano. Mis padres me declaraban a mí un predicador del evangelio cuando yo era, disculpen la palabra, pero cuando yo era el vil demonio. Y mis padres declaraban en mi persona un predicador del evangelio, mi amado hermano. Y mira lo que hace el poder de la palabra. Hay poder, mi amado hermano. Yo tengo ese deseo ferviente en mi corazón, mi amado hermano. Mira, mi amado hermano, yo constantemente pienso esto y no lo pienso y no lo digo. Yo a mí mismo me hablo conmigo mismo, hermano, y con el Señor. Y yo no estoy declarando, hermanos, que ya me voy a morir ni nada de esto, hermanos. Pero yo siempre le digo al Señor: Señor, ya no me queda mucho tiempo aquí. Ya no me queda mucho tiempo. Yo siempre le digo: Señor, concédeme esto de mi corazón, que yo pueda ver esas familias restauradas completamente. Que aquellos que andan en la más vil perdición, Señor, un día los podamos ver aquí adorándote. Medita, mi amado hermano, ¿cuántos más años puedas tener tú de vida si es que Dios te alarga la vida? Yo siempre le digo al Señor: Señor, yo ya me estoy acercando a los 60 años, hermano. Un par de años más y ya, ahí estoy. Yo digo, si Dios me llegara a bendecir hasta los 80, que sería una bendición, ¿qué tanto son 20 años más? Recuérdate cuando tu hija, tu hijo que ahora tiene 25 años, recuérdate atrás, ¿cuándo fue ese día que nació? Se te va a hacer a ti como que fue el día de ayer. Wow, mi hijo ya tiene 20 años y parece que fue ayer. Pues así de rápido se van a llegar otros 20 años. Y pregúntate, ¿qué has hecho para el Señor? ¿Qué he hecho yo para el Señor? Yo todos los días me siento como que no he hecho nada para el Señor, nada. Y quiero lograr hacer muchas cosas que yo siento que el tiempo no me va a alcanzar. Yo le digo al Señor: Señor, sígueme dando las fuerzas, Señor, para servirte hasta el último día. Quiero abarcar lo más que yo pueda en el favor de Dios, hermanos, para poder lograr cosas que hasta hoy no he logrado. Pero mira, mi amado hermano, iglesia, escucha esto atentamente, iglesia. Jesús solamente estuvo unas cuantas horas en la barca de Pedro, unas cuantas horas, y le cambió la vida, hermanos, por completo. En el momento que Jesús llega a Pedro,
En un momento tan difícil, Jesús solamente estuvo unas cuantas horas en la presencia de Pedro, en la barca de Pedro. Pero mira, hermanos, Pedro solamente necesitó un par de horas en la presencia de Cristo para que su vida, su historia, de toda la vida de Pedro cambiara, diera un rumbo diferente, que su mentalidad cambiara, su manera de hablar, su manera de pensar, todo cambiara. ¿Por qué nosotros necesitamos tanto tiempo para poder cambiar? Pedro solamente necesitó, mi amado hermano, un par de horas. Ahora, mi amado hermano, mira, dice la palabra de Dios que Jesús vino a Pedro cuando Pedro estaba pasando un momento difícil, cuando no tenía nada, no había pescado nada. Pero sabes que Dios hace lo que sabe lo que hace, hermanos. Muchas de las veces, mi amado hermano, a veces cuando estamos pasando por escasez, a veces cuando pasamos por necesidades, y a veces estamos pasando, hermanos, por momentos de escasez tan severas, tan graves, que muy apenas libramos para poder comer los alimentos de cada día. Pero a veces, mira, mi hermano, déjame decirte, y a veces decimos: reprendo a Satanás, reprendo al devorador, reprendo a esto. Pero sabes que a veces, y muchas veces, no es Satanás. ¿Sabías tú que muchas veces es el mismo Dios el que permite y te lleva por ese proceso? Porque mira, mi amado hermano, aquí podemos ver que dice la palabra de Dios que aconteció que Jesús iba pasando por el lago de Genezaret y que el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Mira, aquí el gentío se agolpeaba sobre él, porque si vemos el contexto de esto, ya la gente, hermanos, ya Jesús había recibido mucha fama de todas las aldeas. Ya la gente sabía, hermanos, que Jesús, a donde quiera que iba, hermanos, Jesús sanaba personas, Jesús liberaba a las personas, que Jesús, mi amado hermano, hablaba la palabra y los mancos caminaban bien, hermanos, los sordos empezaban a oír, los ciegos recobraban vista. Y ellos ya sabían que muchas veces ni siquiera necesitaba tocarlos, simplemente por la palabra sanaban. Y es por eso, hermanos, que allí la gente, hermanos, se agolpeaba por escuchar la palabra. Y dice la palabra de Dios que Jesús vio dos barcas que estaban ahí cerca de la orilla del lago. Y comienza a decir, mi amado hermano, y que miró a los pescadores que, habiendo descendido, o sea, ya se habían bajado de allí, de las barcas, lavaban sus redes. Y dice la palabra de Dios que él entró a una barca, una de ellas, la cual era de Simón Pedro. Pero mira, mi amado hermano, déjame decirte algo. Muchas de las veces, y obviamente esta barca estaba vacía. Estaba vacía. No habían pescado ni un solo pez. Y muchas veces es necesario que nosotros estemos vacíos para que Dios pueda entrar allí, para poder hacerle un lugar a Dios. Porque si esta barca hubiera estado llena de peces, llena de esa bendición, llena de peces, Jesús no hubiera podido entrar allí. Pero Dios permitió con un propósito que no pescaran nada esa noche, porque Él quería una barca vacía para que hubiera un lugar para Cristo allí. Cuando Dios nos bendice a nosotros demasiado, cuando nos da un empleo donde nos está dando grandes bendiciones, un negocio que está floreciendo, un negocio que nos está dando dinero por acá y por allá y por todos lugares, cuando estamos llenos de bendiciones, cuando estamos ya, hermanos, eso a veces es un estorbo para que Jesús entre allí. ¿Por qué? Porque ya está tan lleno de bendiciones las personas que ya no hay un espacio para Dios. Ya no hay lugar para Dios. Ahora el tiempo está todo lleno, hermanos, ahora sí hay dinero, ahora sí vamos al mall, vamos al cine, vamos de vacaciones, vamos para la playa.
¿Y dónde está Dios? Dios a veces permite que tú estés tan limitado, casi vacío, porque ahí es cuando tú le dices al Señor. Aquí es, en esos momentos es cuando la gente viene y se postra y le dice al Señor: Señor, te necesito. Y ahí es cuando la gente hace un espacio para Dios. Pero cuando hay mucha abundancia, muchas veces nos olvidamos de Dios. Y aquí dice la palabra de Dios que la barca estaba vacía, estaba en escasez, había gran necesidad. Y allí, mi amado hermano, había espacio para Dios. Dice la palabra de Dios que Él entró. Pero mira, quiero tocar algunos puntos, mi amado hermano, que son bien importantes aquí. Jesús llega, hermanos, Jesús llega a la vida de Pedro en un momento difícil. Y es porque esa es la especialidad de Dios. Pero quiero que miremos primeramente el primer aspecto aquí. El primer aspecto que quiero, hermanos, enfocarme es que, mira, es la presencia de Dios. La presencia de Dios. Dice que el gentío se agolpeaba para estar cerca de Jesús. O sea, para estar en la presencia de Jesús. El primer aspecto, hermanos, y importante, por eso digo, hermanos, aquí se trata de la pesca, ¿verdad? La pesca milagrosa. Pero va mucho más allá que la pesca. Aquí estamos hablando de un aspecto, hermanos, de siempre desear. De siempre desear, hermanos, estar en la presencia de Dios. Aquí se golpeaba la gente, buscaba la presencia de Jesús, querían estar con Jesús, querían estar cerca de Él. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, que siempre tengamos esa necesidad de estar cerca de Jesús, cerca de Dios, mi amado hermano. El segundo aspecto, hermanos, es la palabra de Dios. Mira, hay mucha gente que quizás si viene con ese deseo de: quiero sentir la presencia de Dios, vengo a la iglesia porque quiero sentir la presencia de Dios. Pero muchas veces, hermanos, para mucha gente a veces la presencia de Dios es una buena adoración como la que tuvimos hoy. Es un buen canto de adoración, hermanos, y se siente la presencia de Dios. Se siente la presencia de Dios y mucha gente es lo que le gusta, la presencia de Dios, y está bueno, debemos de anhelar eso. Pero muchas veces nos olvidamos de la palabra de Dios. Ignoramos la palabra de Dios. Minimizamos la palabra de Dios. Aquí dice, hermanos, el segundo aspecto es no solamente el primero, que es la presencia de Dios, sino el segundo aspecto también, que es la palabra de Dios. Su palabra, hermanos, una palabra rema. Debes de venir con esa mentalidad de que Dios hoy va a hablar a ti. Una palabra rema, hermanos, porque Dios va a hablar mucha palabra. Pero Dios tiene una palabra rema para cada quien individualmente y por separado, mi amado hermano, personal. Una palabra rema. ¿Qué es una palabra rema, mi amado hermano? Rema es una palabra específica para una persona específica, en un lugar específico y con un propósito específico. Ahora pregúntate a ti, ¿cuál es esa palabra rema que Dios hoy me habló a mi vida? ¿Cuál es esa palabra rema? Una palabra rema es una palabra que tú sientes que, ¡pum! Señor, esta palabra fue para mí. Aunque sea una porción, pero Dios te va a hablar en alguna área. Y tiene que ser palabra rema. ¿Con qué propósito Dios te habló eso a ti? ¿Verdad? A una persona específica, en un lugar específico y con un propósito específico. Cuando Dios habla la palabra, mi amado hermano, esa palabra sale y busca un corazón que le crea a la palabra de Dios, un corazón que tenga fe. Y cuando esa palabra sale, hermanos, la palabra, hermanos, y encuentra a un corazón con fe. Cuando la palabra sale, hermanos, y no estoy diciendo que cuando la palabra salga de mi boca, porque estas palabras no son palabras de mi boca, son palabras de Dios. Cuando esa palabra sale, esa palabra, hermanos, se va hacia allá y busca un corazón que tenga fe. Y cuando esa palabra, hermanos, se encuentra ese corazón que le crea esa palabra, que tenga fe en esa palabra de Dios, hermanos, reposa sobre la persona. Reposa allí sobre la persona, mi amado hermano. ¿Y qué sucede después de que la palabra reposa? ¿Por qué va a reposar? Porque tú has hecho un espacio en tu corazón para que esa palabra repose allí.
Y cuando esa palabra reposa allí, hermanos, esa palabra crece dentro de ti. Esa palabra se fortalece dentro de ti y después produce la manifestación de esa palabra. La manifestación son los milagros de esa palabra, las promesas de esa palabra. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que en el versículo 3 dice: y entrando Jesús en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Mira, mi amado hermano, quiero tocar unos poquitos puntos de cada versículo aquí. Aquí nos dice la palabra de Dios que para este punto Jesús ya le había pedido la barca prestada a Pedro. Y después de que Pedro se la prestó, le dijo: claro que sí, entra. Dice la palabra de Dios que Jesús le rogaba a Pedro que por favor moviera la barca un poco hacia la profundidad. ¿Por qué? Por la multitud que se agolpeaba conjuntamente con él allí. Él quería tener espacio para poder llevar la palabra. Pero dice que cuando ya estaba la barca en posición, dice que él se sentó y predicaba la palabra. Y quiero que notes esa palabra: se sentó. Tú dirás: bueno, porque yo no me siento, yo estoy predicando la palabra. Por eso sentarse, hermanos, tiene mucho que ver aquí. Mira, dice la palabra de Dios que los pescadores ya estaban limpiando sus redes, ya estaban terminando. Ellos estaban cansados, ellos estaban frustrados, tenían sueño, toda la noche no habían dormido. Ellos lo que querían, mi amado hermano, lo que querían era ya alzar su red y ¿sabes qué? Vámonos ya a casa, vamos a descansar. Pero me imagino, mi amado hermano, que Pedro acabó de doblar sus redes y todo. Y ya Pedro, mientras estaba lavando las redes, estaba escuchando a esta persona llamado Jesús predicando. Estaba escuchando. Pero también Jesús tenía sus ojos fijos en Pedro, en los pescadores. Y me imagino que llegó un momento donde Pedro dijo: bueno, ya estoy listo. Y quizás estaría diciendo: ¿a qué horas irá a terminar este predicador? Ya estoy cansado, ya tengo sueño, ya tengo hambre. ¿A qué horas va a terminar este predicador? Ya me quiero ir. Así como mucha gente lo hace aquí. Pero dice la palabra de Dios que Jesús estaba sentado, calmado, relajado. Y Pedro diciendo: ¿a qué horas terminará? Y mira el reloj, y ya va a empezar el football game. Y ya la cita ya tenemos reservado en tal restaurante. ¿Y a qué horas van a acabar? Y aquí en este versículo 3, aunque Pedro estaba cansado, frustrado, quizás estaba deprimido por lo que le había sucedido, pero aquí Dios lo estaba preparando para que él supiera esperar en el Señor. Porque cuando tú esperas en el Señor, las bendiciones vienen con más poder a tu vida. Cuando tú no te le adelantas al Señor, mi amado hermano, las bendiciones se multiplican en tu vida, mi amado hermano, y en tus generaciones. Aquí, mi amado hermano, Dios, hermano, Jesús quizás se tardó más de lo normal, porque él sabía y dijo: yo necesito que este hombre llamado Simón sepa esperar en mí, sepa esperar a lo grandioso que viene pronto. Dice que se sentó y él ahí estaba esperando y esperando y esperando. Y me imagino que Pedro decía: bueno, ¿cuándo va a terminar este maestro? Pues no sé si lo conocía ya, me imagino que sí. ¿Cuándo irá a terminar de predicarles a esa gente? Fíjate, a esa gente. Lo tomaba como que esa palabra no es para mí, esa palabra es para la gente que está allá. Así como muchos dicen: qué buena palabra estuvo para este que está aquí.
híjole, es esa palabra de esa persona que no diezma, le está pegando el que está acá atrás de mí. Y a veces así decimos. A veces cuando escuchamos una palabra, hermanos, lo primero que pensamos, ojalá y que Panchita esté aquí atrás de mí escuchando eso, porque ella necesita esta palabra. No, mi amado hermano, Panchita no necesita esa palabra. Si Dios te la está hablando es porque tú la necesitas. Es porque nosotros la necesitamos, hermano. Y por si fuera poco, mi amado hermano, Dios lo hace notorio. Dios hace notorio que esa palabra, Pedro, no era para aquella gente. Pedro, esa palabra no era para Andrés. Esa palabra, estoy hablando de Andrés, el hermano de Pedro, no del Andrés de aquí, porque luego me meten problemas. Le empieza a decir Pedro, y mira lo que dice el versículo 3. Dice que entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, dice, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba la palabra desde la barca a la multitud. Pero ahí va para todos aquellos que piensan, esa palabra es para tal persona. Versículo 4 dice, cuando terminó de hablar, ¿a quién? A la multitud. Luego dice, y dijo a Simón, personal. Dijo a Simón, o sea, ya Jesús ya no estaba diciendo, Simón, esto no es para la multitud. Simón, ahora yo te estoy hablando a ti, Simón. Ahora sí le está diciendo, hermano, ahora te está hablando a ti el Señor. Ya es personal. Ya te mencionó por nombre. Ahora la palabra que te quiere hablar Dios es para ti, mi amado hermano. Es para ti. No es para el que está atrás, no es para el que está a un lado, no, es para ti. Dice que él terminó de hablar y luego se enfocó en Simón y le dijo a Simón. Ya para este punto, hermanos, ya acabó de dar la enseñanza el Señor. Finalmente, cuando se bajó de la barca, cuando se dirigió a Simón, y ni siquiera, aquí no menciona que Jesús se bajó de la barca. Allí estaba. Y yo me imagino que ya cuando despidió a la multitud, mi amado hermano, Pedro estaba diciendo, hasta que se terminó esto, híjole, ya cuánto se había tardado, ahora sí me voy para mi casa. Pero Tony se bajaba de la barca y le dice a Simón, Simón Pedro, ven para acá. Dice, boga mar adentro. Wow, boga mar adentro. ¿Qué es lo que le está diciendo? Avanza, Pedro. Avanza a las profundidades del lago. Wow. Mi hermano, déjame decirte, él tenía la opción de obedecer o no obedecer. Él tenía la opción. Jesús lo único que le dice, y dice que se dirigió a Simón y le dijo, Simón, boga mar adentro. Boga mar adentro. Respondió Simón y le dijo, maestro, y hermanos, y en la Biblia no todo el tiempo va a estar todo lo que ellos hablaron, pero me imagino que le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Profundízate, avanza a las profundidades, porque donde yo estoy nadie se va a casa vacío. Tú vas a ver los pescados que vas a atrapar ahorita, ¿verdad? Pero claro, ahí no dice eso, pero dice boga mar adentro. Y le dice, y echar las redes para pescar. Le dice, echar las redes para pescar. ¿Y qué crees que hizo Pedro, hermanos? Quizás Pedro luego, Señor, ¿cómo es eso, Señor? Toda la noche he estado trabajando. Mira lo que dice el 5. Respondió Simón y le dijo, maestro. Y fíjate lo que usa, la palabra que usa, maestro. Le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero mira, Pedro no necesitó mucho conocimiento de quién es Jesús para reconocer que él era alguien poderoso divinamente. Porque Pedro, hermanos, Pedro todo no lo conocía bien a Jesús, pero por lo que él hablaba y como él hablaba y por lo que la multitud lo seguía y por las sanidades que se llevaban a cabo, Pedro dijo, este hombre no es un hombre normal. Este hombre tiene que ser algo divino. Este hombre, por eso le dice maestro. Le dice, hermanos, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado.
mas en tu palabra echaré la red. En la etapa, hermanos, mira, en la etapa de la palabra, estoy hablando en la etapa de la palabra, en la primera etapa, la palabra que se está predicando. En la etapa de la palabra, hermanos, hay que tener fe para recibir la palabra de Dios en nuestra vida. Hay que tener fe. Pero hay varias etapas en un sermón, mi amado hermano. En la etapa de la palabra, mi amado hermano, ¿verdad? Primeramente, una de las primeras etapas es que necesitamos venir a buscar la presencia de Dios. Porque si tú no vienes buscando la presencia de Dios, olvídate, no va a pasar nada. Otra etapa, hermanos, es de que después de la presencia de Dios, de la búsqueda de la presencia de Dios, tú tienes que dejar espacio para recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Pero en la etapa de la palabra hay que tener fe para recibir la palabra de Dios. No todo mundo tiene fe para recibir la palabra. Pero el que es de Dios, dice la palabra de Dios, que el que es de Dios, las palabras de Dios oye y recibe. No todos reciben la palabra de Dios. Hay quienes se resisten a la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero también hay quienes sí la obedecen. También hay quienes sí obedecen la palabra de Dios. Entonces Pedro tenía, hermanos, la opción de obedecer o no obedecer. Él tenía la opción de creerle a Dios, de creerle a Jesús en su palabra o no creerle. Él tenía la opción. Pero lo que vemos aquí, mi amado hermano, su barca estaba vacía. Él estaba vacío. No había podido atrapar nada. Hermanos, allí había espacio. Había espacio para que Dios entrara ahí. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿hay espacio en tu corazón para la presencia de Dios? ¿Hay espacio en tu vida, en tu corazón para la palabra de Dios? ¿Hay fe en ti para que esa palabra de Dios pueda ser depositada allí? Respondiendo Pedro le dijo: maestro, ¿sabes qué? Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra. Le empezó, y me imagino que le empezó a decir: yo escuché las palabras que estabas hablando allá. Yo escuché cómo tú mencionabas la palabra. Le decías a una persona sin sanar, sin tocarla, le decías por edad. Quizás le decían: levántate y eres libre, eres libre. Y quizás esa persona se levantaba. Quizás Pedro estaba observando y dijo: este hombre no es alguien normal. Él dijo: pero por tu palabra yo iré. Yo iré. Dice la palabra de Dios, hermanos, que mira, imagínate esto, hermanos. Ellos ya estaban listos para irse a casa. Tener que volver a desdoblar la red otra vez. Tener que preparar todo otra vez, hermanos. Pero este hombre lo estaba haciendo en obediencia y por fe. Y dice el versículo 6 que, y habiéndolo hecho, dice, encerraron grandes cantidades de peces. O sea, hermanos, eso sucede cuando tú obras, cuando tú caminas en obediencia a la palabra de Dios. Dice que cuando él recibió la palabra de Jesús en su vida, que cuando él fue obediente a la palabra de Dios al decirle: ahora avanza, profundízate, vete más profundo, vete a lo profundo y lanza tu red. Por obediencia a esa palabra, mi amado hermano dijo: mira, Señor, estoy cansado, siento que ya no tengo fuerzas, no he dormido nada, no he comido nada. Pero ¿sabes qué, Señor? Si tú lo dices, Señor, yo regreso a las profundidades del mar. Y en tu palabra, por tu palabra, yo lanzo la red nuevamente. En otras palabras, hermanos, y dice que encerraron grandes cantidades de peces. Dice, y su red se rompía de la gran cantidad de peces, mi amado hermano. Dice que la red se rompía. Yo pienso, mi amado hermano, que en nuestra vida personal, hablándonos a nosotros mismos hoy, la palabra rompía, hermano, romper, yo lo tomo como que hay áreas, hay cosas en nuestra vida que se tienen que romper, mi amado hermano, para poder ver milagros como estos en nuestras vidas. Hay cosas, hay hábitos en tu vida, hay pecados en tu vida y en la mía que se necesitan romper. Necesitamos echarlos fuera, mi amado hermano, para ver la gloria de Dios. Hay conductas que tienen que ser rotas, hermano. Hay incredulidad, que todo eso necesita ser roto en el nombre de Cristo Jesús,
para poder ver este tipo de milagros, para poder ver la manifestación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice que la cantidad de peces era tan enorme que sus redes se rompían. Ahora, dice el versículo 7: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran y les ayudaran. Dice, y ellos vinieron y hermanos, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Wow. Sabes, hermano, aquí no dice esto, pero ¿sabes cómo lo tomo yo? Dios bendijo a Pedro y a su equipo por ser obedientes. Y ellos, hermanos, fue tanta la bendición que ellos estaban recibiendo, que luego, mi amado hermano, esa bendición alcanzó a llegar a otro grupo de personas. Ese otro grupo de personas yo lo tomo como nuestra segunda generación. Que las bendiciones de Dios, mi amado hermano, van a ser tantas en tu vida que tú no te las vas a acabar. Y esas bendiciones van a pasar a tu segunda, tercera y cuarta generación, mi amado hermano. Y no son cualquier bendiciones. Dice que era tanto la bendición que se andaban hundiendo las barcas. Se andaban hundiendo. Pero ahora, mi amado hermano, fíjate lo que hizo el Señor aquí. Y es algo que tenemos que tener bien en mente. La bendición Dios se las dio, pero el trabajo ellos lo tuvieron que realizar. Hermano, el Señor hubiera podido simplemente llamar a los peces y decir: peces, salten y llenen esa barca, caigan allá adentro. Y los peces podían, hermano, ¿no has visto videos donde a veces, esto era increíble, hermanos? En un video yo veía como alguien iba a pescar, hermano, no sé dónde había, era en Alaska, no sé dónde era, pero iban pescando, hermanos, y los peces, hermanos, del mar brincaban. Muchos brincaban y saltaban al otro lado de la barca. Muchos brincaban y caían solitas al barco. Allí caían solitos los peces allí. Saltaban de las aguas, pero caían al barco, hermanos, y ellos se quedaban asombrados. ¿Tú crees que Dios no pudo haber hecho algo así con ellos? Pero Dios les dijo: lancen las redes. Ellos tuvieron que volver a trabajar, tuvieron que desenvolver las redes, tuvieron que ponerse de acuerdo, porque eran redes grandes que se necesitan 2, 3 o 4 personas para lanzarlas. Se tuvieron que poner de acuerdo y todos tuvieron que creerle a Dios, tuvieron que creerle a Jesús. Dice: pues si el maestro dice que lancemos las redes, ¿verdad?, para atrapar pescados, es que Él lo va a hacer. Pero se tuvieron que poner de acuerdo, hermanos, lanzar la red. Después que atraparon muchísimos peces, ¿quién se la sacó? ¿Acaso estaba ahí Jesús jalándole y llenándoles el bote? No, ellos. Se tomó esfuerzo, dedicación. Primeramente se tomó, hermanos, que tú le creyeras a Dios. Después de eso, hermanos, se tomó que tú le creyeras, pero con fe. Después se tomó la obediencia de obrar, de trabajar en eso que Dios te dijo que Él iba a hacer para ti. Trabajar en ello. Después de que ya tenían la bendición, ellos tuvieron que esforzarse hasta el cansancio, hermanos, en sacar todos esos peces. A veces que Dios nos quiere bendecir, hermanos, y a veces que Dios nos da una caña. Órale, mijo, te bendigo con una caña, vete a pescar. Ay, no, Señor, mejor dame el pescado ya en un plato. Señor, pues ¿por qué no me la das en un plato ya de una vez y hasta con una Coca-Cola ahí a un lado? No, hermanos. Hermanos, Dios te bendice, pero tú tienes que realizar el trabajo. Tú tienes que poner de tu parte para que ese milagro llegue a tu vida, llegue a tu casa, llegue a tu familia, mi amado hermano. Aquí ellos tuvieron que trabajar, ellos tuvieron que esforzarse. Ellos, hermanos, tuvieron que esforzarse porque aún, hermanos, sentían que ya no podían más y pidieron ayuda. Pidieron ayuda, dijeron: ven, ayúdanos, acá hay mucha bendición, ayúdanos a hacer esto más grande. Aquí pide uno: hermano, me vine a ayudar. Pastor, estoy reocupadísimo, no puedo. Le hablan a otro y ni contesta. No, si es el pastor, ni le contestes, porque va a pedir ayuda. Va a pedir ayuda. Pero vamos, aquí vinieron
la bendición fue tan grande que alcanzó a la segunda generación. Y lo sorprendente, mi amado hermano, que luego dice el versículo 8: viendo esto, Simón Pedro se sorprendió de la gran bendición. Hermanos, miren, hermanos, tú investiga, hermanos, que como para pescar de esa manera que ellos estaban pescando era imposible, era algo que no se hacía, era fuera de lo lógico. Ese tipo de ir a pescar de esa manera se hacía por las noches, porque dicen que es en las noches donde los pescados suben hacia las arribas de las aguas a comer allá arriba. Y es entonces que cuando con la red los atrapan. Durante el día, hermanos, eso no se hace, porque los peces se van, no hay peces. ¿A dónde voy yo, mi amado hermano? Que cuando tú le crees a Dios, hermanos, en las áreas que es, hermano, imposible, en las áreas que está fuera de lo lógico, en las áreas, hermanos, que la gente dice esto no puede ser así, allí es donde Jesús se presenta y dice: pues para el ser humano no puede ser así, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo le es posible. El que le crea a Dios verá su gloria aún en las cosas imposibles. El doctor quizás te estará diciendo: esta enfermedad es imposible, es incurable, esto no se cura. No hay cura, nomás hay pastillitas, pero no hay cura. Pero Dios te dice: arroja esas pastillas, para mí sí hay cura. Para mí sí es posible sanar esa lepra. Para mí sí es posible sanar ese cáncer. Para mí sí es posible sanar lo que el médico dice que no se puede. Yo digo que sí se puede. Mi amado hermano, tenemos que creerle a Dios en las áreas imposibles, en donde ya no hay esperanza. Tu hijo ya no tiene esperanza, él ni vuelto a nacer se compone. Para ti no habrá esperanza. Para Dios sí hay esperanza. Para Dios sí hay esperanza. Para Dios sí es posible cambiar. Necesitamos, mi amado hermano, tener confianza. Mira, el versículo 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Fíjate, él no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Y dice que cuando él vio lo que vio, inmediatamente cayó de rodillas allá a los pies de Cristo. Hay personas que Dios nos ha hecho grandes milagros y ni nos acordamos de darle las gracias a Dios, ni regresamos para dar testimonio de lo que Dios hizo. Nunca se me va a olvidar, hermanos, un jovencito que una vez estuvo viniendo aquí como por un mes y medio, quebrado de la espalda totalmente. Tenía no sé qué tantas cosas le amarraban, porque si no, su cuerpo, hermano, parecía que no tuviera huesos, su cuerpo se desbarataba. Clamando aquí por un milagro en la vida de este joven. Venía su mamá del joven, venía el jovencito, venía una hermana. Aquí, hermanos, estuvimos como un mes orando cada servicio por él. Lo declarábamos sano en el nombre de Cristo Jesús, lo declaramos sano. Dios lo sanó, hermano. Dios lo sanó. Se quitó todo, hermanos, y Dios lo sanó cuando los doctores decían que no solamente no iba a ser sano, pero que le daban muy pocos años de vida. Dios lo sanó. Y desde que Dios lo sanó, jamás regresó a la iglesia. Jamás. Ni para darle las gracias a Dios siquiera. Aquí Pedro, hermanos, dice que cayó de rodillas delante del Señor. Y mira lo que le dice Pedro. Le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No lo está diciendo de una manera mala. No lo está diciendo como que apártate de mí, no quiero acercarme a ti, o no quiero que estés cerca de mí. No, le está diciendo en otra palabra: Señor, yo no soy digno. No soy digno de las tantas bellezas que tú has hecho aquí conmigo. Señor, no soy digno que tú hagas lo que has hecho conmigo, porque yo soy un pecador, Señor. En otra palabra le está diciendo: Señor, yo no soy digno de esos milagros en mi vida. Luego el versículo 9 dice, el versículo 9: porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él.
Y asimismo dice de Jacob y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y dice la palabra de Dios, mira, y déjame parar ahí, serás pescador de hombres. Dios siempre tiene varios propósitos para un milagro. El primer propósito de Dios en la vida de Pedro y sus compañeros era de que ellos entendieran que Jesús es Dios y que para Dios no hay nada imposible. Que lo que es imposible fuera de lo natural para el hombre, fuera de lo normal, para Dios no es imposible. Y que Dios obra en lo sobrenatural. El segundo propósito es que Dios le estaba dando una enseñanza a lo que él ya iba a hacer. Este milagro era como poniéndole una película a Pedro y decirle: Pedro, ¿ves esta pesca que se está llevando a cabo? Ese eres tú. El pescador eres tú. ¿Ves todos los cientos de peces que estás atrapando tú? Esas son almas que tú vas a alcanzar para mi gloria. Esas son almas que tú les vas a ir a predicar. Esas son almas que tú los vas a rescatar. Esas son almas que necesitan de mi palabra. Y esos peces que estás viendo, cada uno de esos pececitos representa una alma que tú y yo demando de ti que tú vayas y las alcances para mi gloria. Y dice la palabra de Dios en el versículo, ya para terminar, el versículo 11, dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Mira, mi amado hermano, cuando tú no conoces del Señor, a ti lo único que te importa, y cuando digo a ti no me refiero a alguien personal, a nosotros. Cuando no conocemos del Señor, lo único que nos importa, aún sin conocer al Señor, hermanos, ¿cuánta gente tú no ves en el mundo que no quieren saber nada de Dios? Pero si te dice: ora a Dios, órale a tu Dios para que me bendiga. Cuando hagas tus oraciones allá en la iglesia, ora por mí para que Dios nos bendiga. No quieren nada con Dios, pero sí quieren la bendición. Y así es el ser humano. Cuando no conoce de Dios, lo único que le importa no es Dios, no es la palabra de Dios. Lo único que le importa es la bendición que Dios le puede dar a la persona. Y al principio así estaba Pedro y sus compañeros. Ellos lo único que le importaba era: quiero llegar a casa con muchos peces, porque de eso vivo yo. Ese es mi negocio. De ahí yo voy a sacar para mi sustento. De ahí yo voy a sacar para comprar lo que necesito comprar. Ese es mi negocio. De ahí vivo yo. Pero después que conocieron a Cristo en verdad, después que tuvieron ese encuentro personal con Dios, ya esas bendiciones ya no era lo primordial para ellos. Porque dice que salieron a tierra con las dos barcas llenitas de peces y ya no les importó. Ahí las dejaron, las abandonaron. Es como la palabra dice, que para nosotros lo que antes era de gran premio, de gran ganancia, ahora las tomamos como cosas que ya no sirven. Ellos dijeron: no, ¿por qué me voy a aferrar a esta bendición cuando yo puedo seguir al que suple la bendición? Porque si me quedo con la bendición y no sigo a Cristo, al rato esta bendición se va a acabar y me voy a quedar sin bendición. Pero si yo sigo a aquel que bendice, jamás se me van a acabar las bendiciones. Van a ser permanentes, van a ser para siempre. Está como en el versículo, hermanos, del libro de Éxodo, cuando Dios, hermanos, se molestó con el pueblo de Israel. Dios, hermanos, se enojó con ellos por idólatras, por incrédulos, por tanto pecado que se estaba llevando a cabo allí, por no obedecer a Dios. Que Dios llegó un momento donde Dios dijo: mira, Moisés, le dice: yo no me voy a atrasar, yo no voy a quedarles mal, porque yo les prometí que yo los iba a llevar a la tierra prometida. Les dice: ¿sabes qué, Moisés? Mi promesa sigue adelante, mi promesa sigue de pie. Dice: yo los voy a hacer llegar allá. Yo los voy a enviar a hermanos, a personal y todo, que los va a llevar y los va a llevar hasta allá. Le dice: ustedes ciertamente van a entrar y van a ver la tierra prometida. Dice: pero mi presencia ya no era con ustedes. ¿Y qué fue lo que Moisés dijo? Señor, ¿sabes qué?
Si tu presencia no va con nosotros, ¿para qué queremos la tierra prometida? Si tú ya no vas a estar con nosotros, no quiero, renuncio a la tierra prometida. Yo prefiero quedarme aquí en el desierto, bajo calor, bajo frío, pero ¿sabes qué? Con tu presencia. Le empezó a decir: ¿para qué me sirve una tierra prometida? ¿Para qué me va a servir la abundancia? ¿Para qué me vas a servir las riquezas si voy a estar apartado de tu presencia? Y hay mucha gente así, mi amado hermano, ¿verdad? Dios le dijo, ¿verdad? Tú vas a tener todo lo que te prometí, pero sin mi presencia. Me imagino que mucho pueblo le dijo a Moisés: Moisés, pues para mí, I'm good with that, ¿verdad? Que me dé todo lo que me prometió, y pues si Dios no va a estar, pues que no esté. Pero Moisés dijo: no. Hay mucha gente así, que se queda con la bendición y dice: pues yo me quedo con la bendición. Si Dios no está en mi vida, pues que no esté, pero yo me quedo con la bendición. Y quizás la gente no dirá eso con esas palabras, pero con sus hechos sí lo dicen. Con sus hechos. Porque hay mucha gente que dice: Dios está en primer lugar en mi corazón, Dios es el número uno en mi corazón. Oh, sí. ¿Y por qué nomás te vemos como 3, 4, 5 veces al año en la iglesia? ¿Cómo es posible eso? Al trabajo no fallas ni una sola día. Y si te dicen overtime, 15 horas, aleluya, y gritas aleluya, más dinero. Y si te hablan: ¿puedes venir a la oración media hora? Oh, no. Hermanos, ¿cómo es posible que Dios esté en primer lugar en tu corazón? Y yo no digo que el trabajo es malo, no. Pero el libro de Eclesiastés dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para trabajar y hay tiempo para descansar. Hay tiempo para plantar y hay tiempo para arrancar. Hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír, ¿verdad? Y de la misma manera, mi amado hermano, hay tiempo para trabajar, pero también hay un tiempo especial para Dios. Y cuando tú no le das ese tiempo que le pertenece a Dios, miren, dice la palabra de Dios que trabajarás 6 días a la semana y el séptimo descansarás. Eso no quiere decir, mi amado hermano, que vas a descansar allí en un couch con una tortota de este tamaño y 3 Coca-Colas. Descansar en el Señor. Es el día del Señor. Todo el séptimo día, que viene siendo, hermanos, un día entero. No te estamos pidiendo un día entero, te estamos pidiendo 1 hora y media. Pero mucha gente le roba ese tiempo que es de Dios y se lo entrega a su trabajo. Eso no le agrada a Dios, hermanos. Hay tiempo para todo. Pero mira, dice que cuando le trajeron a tierra esas barcas, cuando las sacaron, dice que ellos ahí tomaron la decisión de decir: esto ya no nos interesa, esto ya no es nuestra prioridad. Ahora nuestra prioridad es seguir al Señor de los milagros. Porque Jesús, hay otros pasajes donde Jesús le dice, ¿verdad? Síganme. Si alguien quiere venir en pos de mí, dice: síganme. Ellos tomaron la decisión de seguir a Cristo, porque sabían que en Cristo lo encuentran todo. ¿A quién vas a seguir tú? Como digo, este pasaje se trata de una pesca milagrosa, pero va mucho más allá que la pesca milagrosa. Si quisiera predicar otro sermón de aquí, sabes, mi amado hermano, esos peces que pescaron en las profundidades, en momentos que se supone que era imposible atraparlos, ¿sabes cuáles representan esos peces? Aquellas personas que la gente los tiene como rebeldes, como que ya es imposible traerlas a Cristo. Muchas de las veces, hermanos, dice aquí la palabra de Dios que la barca estaba a la orillita del mar. Y a veces estamos pescando a la orillita. A veces la orillita es como cuando Dios ya trae a las personas aquí, y a veces la administramos aquí, y eso es bueno.
O nos estamos ministrando unos con otros que ya tenemos 30, 40 años en el evangelio y ya todavía nos estamos ministrando en vez de ministrar a los nuevos. Pero cuando esas personas se van y ya no regresan, se olvidan, nos olvidamos de ellas. Y donde Dios te está diciendo, boga mar adentro, ve y atrapa, lanza tu red y atrapa esos peces que un día estuvieron aquí pero que ahora ya no están. Atrapa esos peces difíciles de atrapar, esos peces que para mucha gente es imposible que tú alcances a este mecánico porque él hace mucho dinero y a él no le interesa de Dios. Es imposible que tú alcances a ese doctor porque es millonario y ¿quién va a necesitar a Dios siendo millonario? O es imposible alcanzar a un gobernador, a un presidente de los Estados Unidos. Es imposible. No, esos son los peces difíciles que Dios te está mandando, que vayas a la profundidad y que todo es posible para el Señor. Dios hoy nos llama, mi amado hermano, a que nosotros, hermanos, primeramente a que nosotros anhelemos la presencia de Dios, pero también a que nosotros tengamos un espacio para la palabra de Dios. Porque aquí dice que el gentío, la multitud, se agolpeaba, hermanos, sobre él, sobre Jesús, para oír la palabra de Dios. ¿Es ese tu anhelo de escuchar la palabra de Dios? Acá cuando dice la palabra de Dios que ya no podían, hermano, porque la barca ya estaba llena, y llamaron a otros, ¿verdad? Y llegó otra barca vacía, ¿verdad? Y también fue llena esa barca. La barca representa tu vida. Y aquí yo quiero decirte, mi amado hermano, que donde Jesús entra, donde entra Cristo, las cosas no se quedan vacías. Hay un llenamiento. Dios llena, te suple toda tu necesidad espiritual, física, en todas las áreas. Entonces, mi amado hermano, aquí nos está hablando de la palabra de Dios, que en primer lugar, para que Cristo pueda entrar, debemos de venir vacíos. Porque si tú ya vienes lleno de tantas cosas que el mundo te ofrece, si ya vienes lleno, tú ya no vas a tener hambre de la palabra de Dios. Si vienes lleno, mejor me detengo ahí. Iba a decir alguna palabra, pero la pueden tomar muy. Si tú ya vienes lleno de porquerías que uno escucha en las redes sociales, y me refiero a porquerías porque sabes que estaba escuchando otra vez a un predicador diciendo que Dios es una mujer, que todos los que piensan que Jesús es un hombre están equivocados, que es una mujer. Y no me refiero a que son porquerías, hermanos, en la manera de que no, hermanos, no tomen esto equivocado, que es una porquería que acerca de la mujer. No, me estoy refiriendo a una porquería de doctrina. Se escucha por allí, hermanos, que no te creas que no hay infierno, que no te creas que esto, que el otro. Hermanos, esas son porquerías de doctrinas. Y muchas de las veces, hermanos, si venimos yo a la casa de Dios lleno de ese tipo de alimento que no te edifica, ya no vas a tener hambre de la verdadera palabra de Dios. Necesitas venir vacío, para que haya un espacio para Dios en tu vida, para que haya un espacio en tu corazón para la palabra de Dios. Necesitamos venir vacíos. Pero una cosa sí te digo, cuando tú entras a este lugar vacío y Dios entra allí y hay espacio para Dios, y tú le dices: Señor, hay espacio para ti aquí en mi corazón. Cuando Él entra, tú ya no sales vacío, ya entras lleno, pero de comida saludable, de un manjar de parte del cielo. No te dejes engañar por esas doctrinas, hermanos, que están por todo mundo, hermanos, por todo mundo. No te dejes engañar, hermanos, por esas doctrinas que te dicen que no hay infierno. Lo que ellos quieren es que tú creas que no hay infierno para que te comportes como tú quieras, que al cabo no hay infierno, no hay condenación, no hay nada. Vive la vida, vive como quieras. Doctrinas, hermanos, donde se ven toda clase de cosas, hermano.
evitemos de estar viendo cosas que no debemos estar viendo, hermano, que nos van a dañar. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, que la gente se golpeaba. ¿Por qué? Porque había una gran necesidad de Cristo en sus vidas. Había una gran necesidad, hermanos, de personas siendo libres. Pongámonos de pie.